Cordial saludo, mi nombre es Jorge Armando Ramos Lambraño, estudiante del curso de Sociología Política, y en este video voy a desarrollar una reflexión crítica a partir de los documentos de la fase 3 del curso, abordando conceptos clave como la decolonialidad, el feminismo y la despatriarcalización, así como el papel de la memoria como herramienta política. Para profundizar en este análisis, aplicaré estos conceptos al caso de estudio que hemos venido trabajando. Son las acciones colectivas y movimientos sociales en Cuba, especialmente en torno a las protestas de julio de 2021, el movimiento San Isidro y el rol emergente del activismo femenino. En este ejercicio nos permitirá entender cómo actúa la sociedad civil en contextos autoritarios y cómo los movimientos sociales se convierten en formas de resistencia y transformación. El primer concepto que veremos es el de colonialidad. Es una corriente teórica y práctica que surge en América Latina como respuesta a las estructuras de dominación impuestas por el colonialismo europeo, las cuales, a pesar de la independencia formal de los países, siguen presentes en nuestras formas de pensar, organizar el poder y producir conocimiento. Según García, 2020, la decolonialidad implica desmontar los saberes eurocéntricos y recuperar las formas de vida, pensamiento y organización que han sido históricamente invisibilizadas por la modernidad occidental. Esto significa repensar nuestras formas de ver el mundo desde nuestras propias realidades, valorar los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares que no se ajustan a la lógica del progreso capitalista. En el contexto latinoamericano, la decolonialidad también se vincula con luchas sociales y políticas. No se trata solo de cambiar lo que sabemos, sino de transformar las estructuras sociales y políticas que reproducen desigualdad, exclusión y dependencia. Este enfoque resulta clave para poder comprender los movimientos sociales actuales, que no solo exigen reformas, sino que también cuestionan profundamente los modelos impuestos desde afuera. El segundo concepto que veremos es el feminismo y la despatriarcalización. El feminismo es mucho más que una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Es una apuesta política que busca transformar las relaciones de poder que sostienen la desigualdad estructural de género. El feminismo en América Latina tiene características propias. Es un feminismo popular, comunitario y muchas veces indígena o afrodescendiente que lucha también contra el racismo, el extractivismo y la colonización cultural. En este marco, el concepto de despatriarcalización que aparece en los textos de Revilla Blanco del 2010 y Vargas del 2003 se refiere al proceso de desmontar las instituciones, normas y valores que sostienen el patriarcado. El patriarcado es un sistema de denominación o de dominación que asigna roles fijos y jerárquicos según el género. A los hombres el poder, lo público, y por otro lado a las mujeres el cuidado, lo privado y muchas veces la subordinación. Despatriarcalizar significa transformar no solo leyes eh, o políticas públicas, sino también nuestras prácticas cotidianas, nuestras relaciones personales, los discursos de los medios y las estructuras simbólicas que naturalizan la desigualdad. Este proceso es central en muchas luchas actuales, donde las mujeres no solo son víctimas, sino también protagonistas de cambio. En contextos autoritarios como el cubano, la acción feminista también desafía el control del Estado sobre los cuerpos, las emociones y las voces. Ahora veremos acerca de la memoria y su implicación política. En este concepto, que es un concepto que no debe entenderse como un recuerdo pasivo del pasado, sino como una herramienta activa y profundamente política. Como señala Tarrow, 1997, la memoria colectiva es fundamental para que los movimientos sociales construyan identidad, también legitimen sus luchas y mantengan vivas las experiencias de resistencia. A través de la memoria,
Las comunidades recuerdan injusticias, honran a sus víctimas y crean narrativas alternativas a las versiones oficiales del poder. En América Latina esto es especialmente importante, ya que muchos estados han intentado silenciar o tergiversar las luchas sociales. La memoria se convierte entonces en un acto de resistencia, en una forma de no olvidar y de seguir reclamando justicia. En Cuba, donde los medios están controlados por el Estado, la construcción de memoria desde abajo, desde las víctimas y sus familias, es una forma de disputar el relato oficial y de exigir derechos. En el caso de Cuba, vemos los movimientos sociales y la memoria feminista. Cuba es un país donde el espacio cívico está fuertemente restringido por el Estado y donde a pesar de ello han surgido múltiples expresiones de acción colectiva y movimiento social en los últimos años. Quisiera centrarme en un ejemplo bastante interesante, que es el movimiento de las madres cubanas por la libertad de los presos, el 11 de junio. Dice que este movimiento surge a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, donde miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo libertad, mejoras económicas y el fin de la represión. Tras esas protestas, hubo una ola de detenciones arbitrarias, donde muchas madres, familiares y mujeres comenzaron a organizarse para denunciar estas detenciones, para exigir justicia y visibilizar la represión estatal que estaban recibiendo. Desde la perspectiva de la memoria, estas mujeres están construyendo un relato alternativo, donde no dejan que el Estado borre lo sucedido, sino que mantienen viva la historia de lo que ocurrió. Sus redes sociales, cartas, entrevistas y acciones públicas se convierten en una memoria política colectiva, tejida desde el dolor, pero también desde la esperanza y la dignidad. Desde la perspectiva de la despatriarcalización, estas madres rompen con el rol tradicional de madres silenciosas o resignadas. Se convierten en sujetos políticos, activas, e interpelan al poder desde su posición moral. Eh, Al hacerlo de esta manera, desafían tanto al patriarcado como al autoritarismo, que son dos sistemas que muchas veces se alimentan mutuamente. Este caso también muestra cómo la acción colectiva, aunque espontánea y no siempre organizada, puede tener un enorme impacto, como lo dice Lipinski 2003. Cuando las personas se movilizan desde lo emocional, lo moral y lo comunitario, pueden generar un cambio social significativo, incluso frente a regímenes que son represivos. En conclusión, conceptos como la decolonialidad, el feminismo, la memoria y la acción colectiva nos ayudan a comprender las múltiples formas en que la sociedad civil se expresa y se organiza en contextos difíciles. El caso de Cuba nos muestra que a pesar de la censura y la represión, las personas encuentran caminos para resistir, para denunciar, para construir nuevas formas de comunidad y de política desde abajo. Las madres del 11 de julio, los artistas del movimiento San Isidro, las protestas espontáneas y las campañas feministas en redes sociales son todas expresiones de un pueblo que no renuncia a su derecho a la palabra, el arte, la libertad y la dignidad. Gracias por acompañarme en este recorrido, esperando que esta reflexión contribuya a seguir pensando críticamente sobre nuestras realidades y también a fortalecer nuestras propias formas de participación y transformación social.